Bienvenidos a Mirando Lejos, muy buenas noches. Hoy quiero, si el tiempo nos permite, dividir el editorial en dos temas. En primer lugar, empezar diciendo un sello más en el pasaporte del presidente Santiago Peña. Decimos esto, claro que el presidente tiene la capacidad de poder decidir a dónde quiere viajar. Lo interesante es que nosotros sepamos que los viajes del presidente también sean fructíferos. El presidente asistió a la transmisión de mando en Guatemala. Un gobierno se iba, otro entraba, ganó un gobierno de aparentemente centro-izquierda, pero cuando Santi Peña asumió el 15 de agosto del año pasado, el 2023, nosotros no tuvimos la presencia del presidente de Guatemala en el Paraguay. Generalmente estas son, en la diplomacia hay un principio básico, el modus operandi de la diplomacia es la reciprocidad. Si él viene, vos estás obligado a irte, y si no te podés irte, le podés enviar al vicepresidente de la República. Verdaderamente no entendemos por qué ese empecinamiento en que termine su mandato presidencial con 4 o 5 pasaportes llenos de sellos de los viajes que realiza el presidente. Especialmente en una coyuntura muy particular. El presidente Peña tenía que entrevistarse, encontrarse, de hecho lo hizo, con el presidente de Brasil, Lula, para hablar del tema que tiene mayor trascendencia para el Paraguay en los próximos, no sé, voy a decir 50 años, pero en el año 2023 se tuvo que haber resuelto el problema, se tuvo que haber discutido el anexo C, empezado las negociaciones del anexo C, y ahora nos enteramos que llevó una comitiva a Guatemala y otra comitiva a Brasilia, y que el presidente brasileño nos dijo algo que es totalmente obvio, la obviedad de decirnos, consuman, Brasil va a colaborar para que Paraguay consuma su energía. Eso verdaderamente sabemos todos nosotros que si Paraguay tuviera la capacidad de consumir su energía, obviamente no habría nada que discutir en Itaipú Binacional, sino quizás cuestiones técnicas o de gestión administrativa. Yo verdaderamente creo que una visita al presidente Lula merecía más atención y una preparación de su gabinete, y que las declaraciones de Lula por sí mismas son obvias, y que el Paraguay fue allá sin demostrar una posición. ¿Cuál es la posición paraguaya con respecto al anexo C, con respecto al tratado de Itaipú, con respecto a la tarifa? No tenemos idea, y mientras tanto el presidente los días previos estuvo en Guatemala, cuando tenía que haber estado bien preparado en este tema que sí hace a la realidad política, económica, social y energética del Paraguay. No estoy diciendo que nosotros tengamos que asumir una actitud combativa contra Brasil, estoy diciendo que tenemos que buscar tener una diplomacia reivindicativa, pero no de la queja, sino de la propuesta. Una diplomacia reivindicativa, pero no de la queja, sino de propuesta, de la imaginación, de la inteligencia. Y hemos demostrado, hemos perdido ocasiones. El presidente fue también con una frondosa comitiva a Kuwait. Kuwait era un foro internacional en donde se habló nada más y nada menos de energías renovables. Los brasileños, obviamente, esa es la tradición brasileña, quieren el secretismo en todo lo que se negocia dentro de la binacional. Es natural que un país grande, cuando negocia con un país de menor tamaño, como es en el caso paraguayo, prefiera el secretismo que al debate público. Pero nosotros los paraguayos sí tenemos una posición propia. Tenemos que preferir el debate público y tenemos que hacer públicas nuestras reivindicaciones. Hay todavía puntos del acuerdo Lula-Lugo del 2009 que todavía no se han cumplido. Hay un abanico de posibilidades, no solamente para hablar de la tarifa, hablar del anexo C y hablar de todo el tratado de Itaipú, de una gran integración energética que garantice, promueva y mejore, incremente nuestra capacidad de producir energías renovables. No sirve de nada que el presidente selle su pasaporte, se vaya a Guatemala, se vaya al Vaticano, se vaya a Kuwait y no utilice
el foro de Kuwait para, en un foro de energías renovables, sentar las bases de lo que es la política exterior paraguaya. Porque nosotros, un país pequeño, no le tiene que temer al mundo. Un país pequeño tiene que usufructuar la membresía de formar parte de un mundo global, de un mundo que dice que tiene que ser más humano. Repito, todavía hay cosas en el Paraguay y en el Brasil del acuerdo Lugo-Lula que no se han cumplido. Eso debe formar parte de la agenda y no solamente hablar de la tarifa. Y repito, el 2023 era el año en donde se tenía que empezar a renegociar el anexo C y nosotros los paraguayos hasta ahora no sabemos nada de cuál es la posición paraguaya. Yo quiero recordar una sola cosa. La frivolidad de un gobernante es enemiga del bien común. Un gobernante no puede ser frívolo, un gobernante debe estar verdaderamente defendiendo intereses nacionales y principios. Intereses nacionales y principios. Pero repito, la frivolidad en la gestión de gobierno daña al bien público. Quisiera, la segunda parte de este editorial, referir muy escuetamente unas declaraciones que me sorprendieron del diputado Benjamín Cantero. Esto no es un tema personal, parece que fue una entrevista le hizo la periodista de ABC Color, Sara Moreno, en la radio. Sara Moreno le pregunta, pero su esposa, no sé cuánto, bueno, este esquema de nepotismo que está siendo denunciado diariamente y repudiado por la sociedad paraguaya. Y él dice que en el fondo la política no es tan buen negocio porque se gasta, se pierde, etcétera, etcétera. No, hermano. Max Weber, esto le digo con todo respeto y me dirijo al diputado Benjamín Cantero y tiene, si quiere, este programa para venir a refutar cuando lo desee. Max Weber, el sociólogo alemán, decía, se es político por profesión y se es político por vocación. ¿Profesión por qué? Porque el político también tiene que cobrar una remuneración de acuerdo a su esfuerzo. Pero tiene que existir una vocación. El político que asume una responsabilidad en un cuerpo colegiado, como es la Cámara de Diputados, no puede estar diciendo gano o pierdo dinero. Tiene que presentarse ante su electorado y decirle, hemos cumplido en la consigna de que las escuelas no se caigan porque no tienen baños. Hemos cumplido en hacer que las escuelas tengan excusados y no tengan letrinas. Hemos cumplido en decir que las escuelas tienen techo, de que la merienda escolar llega a los niños de Canendillú, de que la salud pública está garantizada. El señor, con todo respeto, Benjamín Cantero y la clase política paraguaya tienen que entender que el que asume una responsabilidad en un colegiado o en un puesto público no lo asume para usufructuar prerrogativas o privilegios. La consigna consiste en servir al pueblo paraguayo. La clase política paraguaya lleva en sus espaldas una hipoteca, es deudora del pueblo paraguayo. Y la clase política tiene que saldar esa deuda, esa herida social que existe en la pobreza, en la miseria, en la falta y en el exceso de necesidades y en la escasa capacidad que tiene el Estado paraguayo para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Enseguida estamos con Mario Valmelli para hablar de ganadería y después con Jorge Querey para hablar de la situación política de la izquierda paraguaya. Seguimos en Mirando Lejos. Ahora estamos en compañía de Mario Valmelli, aparte de ser mi primo, es un destacado líder gremial, un conocedor de la ganadería, con una maestría en Alemania, su primer título veterinario en Paraguay. Y bueno, verdaderamente es increíble lo que ha hecho la ganadería paraguaya, es meritorio, es algo que hay que sacarte el sombrero. Por eso es que muchas veces decimos, ¿cómo es que el sector privado avanza de una manera increíble modernizándose? Y sin embargo todavía tenemos una política obsoleta, obscena, con rasgos de pornografía. Eso es una cosa que tenemos que pensar nosotros los paraguayos. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer estar contigo
pariente. Bueno, decime una cosa. Hoy en día el hato ganadero, ¿cuántas cabezas ha ganado en el Paraguay? En el Paraguay hay aproximadamente 13,7 millones de cabezas de ganado. La pregunta siguiente, cuando se exporta, Paraguay estuvo el otro día con unos argentinos, proporcionalmente está exportando más carne y derivados de la carne que la Argentina, tengo entendido. No, de ninguna manera. El Paraguay exporta menos carne que la Argentina, para que vos te hagas una idea. Pero proporción, digo yo. Pues, para que vos te hagas una idea, la Argentina exporta un poco más de 600.000 toneladas de carne, en tanto que el Paraguay exporta 315.000. Donde hay una diferencia, Brasil exporta 2 millones de toneladas, Uruguay un poco más de 400.000 toneladas. Donde está la gran diferencia, Carlos, es en que Brasil y Argentina tienen un consumo local importante, entonces exportan alrededor del 20, 22, hasta 25% de todo lo que producen, en tanto que Uruguay y Paraguay exportan el 70% de todo lo que producen, porque producen mucho más carne de la que se puede consumir. Ahora, eso de si se exporta mucho, 60-70%, el precio internacional de exportación no encarece el precio de la carne que hay. Absolutamente. En el mes de septiembre tuvimos una situación muy particular. Un problema logístico importante, se cierran las cordilleras, Chile, que es nuestro principal comprador de carne, deja de recibir carne y eso provoca una caída como no tuvimos en los últimos 10, 12 años en la exportación de carne y consecuentemente en la faena. Disminuyeron más de 100.000 cabezas, eso representaron 200.000 costillares menos y se rompió un mito, porque cae la exportación, se derrumba la faena y empieza a faltar carne de consumo local. Entonces, ¿a qué se debe? La pregunta es, los productores dicen que venden a tanto, los supermercados intermedian entre el productor o el comercio, lo que sea, intermedia entre el productor y el frigorífico. ¿Por qué los productores se quejan de que el precio de la carne está baja, sin embargo se exporta, los frigoríficos venden a un precio? ¿Son los frigoríficos los que están vendiendo a un precio más elevado? Bueno, en realidad un poco la cadena de la carne están los productores, que son finalmente los que proveemos la carne, los frigoríficos son los que faenan, igual que otros centros de faenamiento, mataderos y todas estas cosas, y ellos son los que después comercializan la carne, ya sea a nivel local, vía supermercados, vía pequeños almacenes o pequeños centros de consumo, y después ellos exportan esa carne. Nosotros no tenemos realmente incidencia en la fijación. Yo escuché protestas de productores ganaderos que dicen que hay una distorsión en el precio, que hubo una protesta con respecto a los frigoríficos. Claro, nosotros... Lo escuché, por ejemplo, a Fernando Cerrati. No, es que nosotros sostenemos desde luego de que el precio actual que estamos recibiendo por nuestro ganado no nos permite crecer y está por debajo de nuestra línea de flotación. Nuestros costos no están cubiertos en este momento por el precio que estamos recibiendo, ¿verdad? Nosotros estimamos que un precio, para poner números, estaría en el orden de, un precio de equilibrio está en el orden de 3.67, el precio promedio del Paraguay fue en el año 2023 3.30, entonces sencillamente nosotros sostenemos que con estos precios, sin entrar en la discusión si nos pagan mucho más, con estos precios es imposible crecer. Bueno, pero son 3.30 dijiste el precio acá, ¿y a cuánto se exporta? Bueno, y existe una diferencia. ¿Cuál es el gap, la diferencia? Y la diferencia es una diferencia que se mantiene bastante constante y que también está relacionada con los mercados, ¿verdad? Pero el productor no tiene influencia. Yo sé. Bueno. Pero mi pregunta es, ¿hay una gran diferencia entre el precio que ustedes reciben y el precio que el mercado internacional toma la mercadería? Mira, sin entrar a conflictuar con la industria, por supuesto nosotros sostenemos de que hay margen para que nosotros podamos recibir un mejor precio de parte de la industria. Eso no es ningún secreto, es una posición que nosotros tenemos en el gremio también. Pero también nosotros sostenemos que si abrimos más mercados, nosotros podremos, aunque se mantenga esa diferencia, podremos elevar el piso
de la diferencia. Bueno, pero se abrió el mercado americano. ¿Es grande, es poco, es que mucho? El mercado americano, sin lugar a duda, Carlos, es muy importante para el Paraguay. Porque pero en cantidades, o sea... No, en cantidades te doy número. El Paraguay exportó el año antepasado 333.000, el año pasado cayó aproximadamente 5%, son 315.000 toneladas, y nosotros creemos que como mucho el primer año vamos a exportar 10.000 toneladas a Estados Unidos, tal vez tengamos... ¿Pero eso es porque tenemos solamente un permiso para 10.000 toneladas? No, porque realmente empieza a abrirse esto. Nosotros no tenemos ningún permiso, nosotros estamos en una cuota común de terceros países con Brasil, Irlanda, Japón y otros países que están en el orden de los 65.000. Fuera de esa cuota se puede seguir exportando, pero tiene un arancel que, si mal no recuerdo, está en el orden del 26%. O sea que se abrió como un certificado de calidad, más que como un gran potencial de mercado que compra. No, también es un potencial de mercado, pero por supuesto tiene es una visa. Es como cuando vos viajás con una visa americana, realmente podés ir recorriendo varios países y abren el pasaporte en la aduana, ven que tenés visa americana y podés seguir, básicamente, aunque no estés en Estados Unidos. Bueno, lo mismo sucede con esto. Automáticamente nosotros vamos a tener probablemente facilidad de acceso, ya nos habilitaron los canadienses, vamos a pelear por México, Arabia Saudita también nos ha habilitado. Nosotros teníamos, desde luego... Israel también. Israel siempre tuvimos, ahí hay una confusión. Ahora justamente hubo gente que decía, nos abrió Israel. No, Israel siempre tuvimos. Lo que ahora se habilitó es la carne con hueso para Israel, que tiene una connotación sanitaria muy importante. ¿Por qué? Porque el Paraguay está dentro del grupo de países que están como con un estatus sanitario libre con vacunación, y el que te reciban carne con hueso, ¿verdad? Pero ¿y cuál es el negocio de comer, si encarece el precio de la carne por la logística? No te interpreto. Claro, o sea, generalmente la carne, me imagino, se tiene que exportar sin hueso, porque el hueso es un costo extra, que pesa más. Claro. La logística tiene un costo. Bueno, pero al comprador estoy hablando. ¿Por qué Israel compra con hueso? Bueno, porque no solamente Israel compra con hueso, China también compra con hueso. ¿Y por qué? Y porque depende de las cuestiones. Son costumbres culinarias, costumbres para darte un número. Argentina exporta y Uruguay exportan hueso largo sin carne, exportan a China, ¿verdad? Porque hoy por hoy la carne también se ha vuelto en estos países un producto, digamos, de lujo. Un caviar, ¿verdad? Ahora, y decime una cosa, siempre le escucho a los ganaderos, bueno, necesitamos la relación con China continental, pero me está diciendo que hay muchos mercados, que se está abriendo muchos mercados. Una cosa es que se abran mercados, pero para que vos te hagas una idea, Carlos, existen muchos mercados. Paraguay tiene abierto como 60 mercados, pero para poner en contexto, el 84%, escúchame bien, el 84% de toda la carne que se importa en el mundo importan 11 países nomás, 11. Y el 64% importan 4, que son China, Estados Unidos, Japón y Corea. O sea que Paraguay hasta diciembre tenía solamente el 35% de los mercados en volumen. O sea, esto está muy concentrado también, Carlos. Y te doy algo, te doy un número. El mercado fue cambiando de esta manera. Entre el 2012 y el 2022, 2012 y 2022, el mercado asiático creció 128% como importador de carne, y el mercado europeo y el mercado del NAFTA se retrajo. O sea, por eso es que tanto se habla de Asia, de China y de todos estos países, porque sencillamente la carne consume la clase media emergente, y esta clase media se espera que en el 2000... que la India va a comprarnos carne. India tiene un tema con la carne bovina, claro, ¿verdad? Es sagrada. La India es un gran productor y exportador de carne de búfalo, pero hay otros países como China. China tiene 1.400 millones de habitantes que consumen apenas 6 kilos per cápita, pero ahora quieren subirlo a 9, pero son 1.400 millones. Pero la clase que más come es la clase media, y en el año 2030 el 66% de toda la clase media del mundo va a estar en Asia-Pacífico. Me dijiste que el hato ganadero de 13 millones y más el Paraguay tiene capacidad de crecer más
de tener más cabeza de ganado. ¿Cuántos más? El Paraguay es reconocido por todos los países del Mercosur de que el Paraguay es desde luego el único país que tiene condiciones de crecer en su producción de carne. Se espera que para el 2050 haya una necesidad de 30% más de la proteína roja en el mundo y el Paraguay tiene esas condiciones de crecer. No te vayas a olvidar que el 60% y más de la superficie del Paraguay está en el Chaco, donde vive el 3% de la población. Nosotros tenemos condiciones de crecer. Y con respecto al Chaco, me decía un amigo mío banquero, me decía, no, me vinieron a ofrecer de otro banco, de un fondo, dinero para que prestaron a nosotros, pero dijeron, sin actividad económica, vedada el financiamiento a cualquier actividad económica en el Chaco. ¿Eso se justifica? Para nosotros los del sector productivo sostenemos que no se justifica. El Paraguay tiene que desarrollarse. Países como Australia, Irlanda, Nueva Zelanda, Holanda tienen una economía de base agropecuaria. Australia es el primer mundo y más. ¿Dónde estaría el negocio de que nosotros dejemos de desarrollar esas áreas por diversos motivos, porque venden o compran determinados derechos? De ninguna manera. Nosotros sostenemos que el Paraguay tiene que desarrollar, tiene una de las leyes de cambio de uso de la tierra más estricta que hay. Yo te aseguro que no existe país en Latinoamérica que está obligado a dejar el 25% de los bosques nativos como tales. Con la franja se llega a alrededor del 40-45%. Hay que entender, el Paraguay se puede desarrollar y en forma sostenible. ¿Y cómo van a hacer en el Chaco? ¿Cuál es la visión que tiene la ganadería del Chaco? El Chaco va a ser más Hoy la región oriental es más agricultura que ganadería, la oriental. El Chaco, digamos, sería lo prioritario, la ganadería, o es que también van a desarrollarse actividades de tipo agrícola. Y la agricultura va ingresando en el Chaco. Creo que ya hay más de 250.000 hectáreas agrícolas. Este año se tiene estimado también un crecimiento, pero es un proceso natural. La frontera agrícola va creciendo como creció en la región oriental. Eso desplazó a la ganadería hacia el Chaco, pero también la agricultura pasa a ser una sinergia con la ganadería, porque precisamente las primeras tierras que tuvieron un cambio de uso de tierra, ya están hoy degradadas, Carlos. Y vos con la agricultura... ¿Que son las de la zona oriental? No, yo me refiero al Chaco, estamos hablando del Chaco. Entonces, las primeras pasturas, están hoy después de decenas de años ya degradadas también y necesitan un cambio. O sea, hay que hacerle agricultura para regenerarla. Así mismo, para regenerarla y para entrar en un ciclo virtuoso, digamos, de rotación de cultivo, cambios después con la ganadería. Pero el Chaco es el futuro del Paraguay, Carlos. El futuro, ¿cuántas cabezas, o sea, decís 13, podemos llegar a cuánto? ¿A 20 millones? Pues todo, nosotros digamos, si es que toda la geografía nacional está al servicio de la ganadería. Y el límite, el Chaco paraguayo tiene grandes condiciones de crecer, pero la producción tiene que ser sustentable y la producción sostenible tiene tres patas. Tiene que ser ambientalmente amigable, tiene que ser socialmente incluyente, pero tiene que ser también económicamente rentable. Entonces, el crecimiento de la ganadería finalmente está en función a que las tres patas se cumplan. Y la tercera pata es precisamente la rentabilidad de la actividad agropecuaria, que es lo que hoy nos falta. O sea, es cierto lo que dijo el presidente de la ARP, que fue un mal año para la ganadería el 2023. No fue un buen año, pero no solamente no fue un buen año el 2023, tampoco fue un buen año el 2022, y venimos estirando esto con mucho esfuerzo y realmente estamos pasando por momentos difíciles. Negar eso no tendría sentido. ¿Cómo se explica que un país tan pequeño como Uruguay tenga mayor capacidad ganadera y de exportación que nosotros? Ahora, Uruguay tiene menos capacidad ganadera en el sentido que tiene inclusive menos ganado. Lo que tiene es más mercados. Y al tener más mercados, esto se convierte en un círculo virtuoso, Carlos. Cuando vos tenés más mercados, tenés más precio. Cuando tenés más precio, invertís más, retenés más vientre y empieza a crecer. Invertís más, tecnificás más la producción. Si bien es cierto, el ciclo biológico de la producción pecuaria es más largo, vos podés acortarlo tecnificando,
haciendo suplementaciones invernales, haciendo confinamiento. Entonces vas acortando esa área que hoy a lo mejor vos usabas para un novillo que se termina en 3 o 4 años, empezás a destinar a tener más vientre, producir más ternero. Esto es un círculo virtuoso, Carlos. Hablaste de inclusión social, pero hay muchas quejas de que los ganaderos no cumplen ni siquiera con la obligación de IPS. ¿Es cierto eso? Porque mira que he escuchado hasta autoridades del gobierno, ¿no? Podrán decir, pero lo que yo sé es que el sector pecuario en particular utiliza alrededor de 330.000 personas trabajan, imagínate, 330.000 personas trabajan en el sector pecuario en forma directa. Eso es con frigorífico. No, sí, también incluidos los frigoríficos, pero escúchame bien, el 97% prácticamente, perdón, el 93% de toda la mano de obra que utiliza la cadena pecuaria, la cadena de valor de la carne, está en el sector productivo. Pero el estanciero, vamos a ser más claros. Te digo, pues es una queja que he escuchado en muchas ocasiones, ¿verdad? Y algunos ganaderos me lo han reconocido. Dicen, no, pero es que son muy inestables la permanencia del obrero que trabaja en la industria, o sea, en la producción ganadera, es inestable en el Chaco. Pero sin embargo reconocen que no pagan IPS, muchos me reconocieron que no se paga, que hay, digamos, una suerte de eso de inclusión social. Creo no está un poco desfasado con respecto al avance tecnológico que han hecho ustedes, a la mejora de la genética que han hecho. Creo que tenemos que separar las cosas. Por un lado, nosotros entendemos de que 330.000 personas lastimosamente, en su mayor parte, baja formación, trabajan en el sector pecuario. Son la gente que mueven la ganadería y las que encuentran trabajo en el sector pecuario. Y por el otro lado están las obligaciones. Las leyes están para ser cumplidas. Y el ganadero que te dijo a vos que tiene personal contratado y que no paga IPS está equivocado y está fuera de la ley, punto. Pero ustedes, por ejemplo, controlan... Pero no son la mayoría. Pero ustedes controlan mucho que los ganaderos cumplan con la ley, con la aftosa. A los pequeños, o sea, hay un control de los organismos gremiales de ustedes. Sí. No hay un control de que todos cumplan el IPS. Nosotros tenemos una fundación que trabaja en una asociación pública-privada con el sector público, que es el Fundasa, y efectivamente controlamos las vacunaciones y la parte sanitaria del ganado. En cuanto a la parte de las leyes laborales y todas estas cosas, bueno, para eso está el Estado. El sector productivo tampoco no puede asumir las obligaciones del Estado. Pero no sería muy bien, en términos de un país sustentable, que yo creo que lo que ha hecho yo admiro a la ganadería paraguaya. Se nota una mejoría terrible en la calidad de la carne. Pero ¿no sería también una cuestión medio que corporativa, gremial, decir, che, cumplamos, y al que no cumple, como al ganadero que no vacuna, ustedes mismos le censuran? Pero, Carlos, por supuesto que cualquier medida que se tome para que se cumplan las leyes, para también cumplir las normativas laborales, deben ser bienvenidas, que no te quepa duda. Y la Asociación Rural del Paraguay es un gremio que promueve que se cumplan las leyes laborales, como que se cumplan las leyes también referentes a los impuestos, a las leyes ambientales y todo eso. No hay duda de eso, de que cualquier medida que se tome para fomentar el cumplimiento de las leyes es bien vista por el sector productivo. Mira, te repito, mira, para mí el avance que ha hecho la ganadería paraguaya es algo increíble, meritorio, y es un ejemplo cómo ha mejorado la ganadería o la agricultura y el desfasaje que hay con una política que sigue siendo tradicional, obsoleta, obscena y pornográfica, al lado de sectores productivos que incorporan tecnología. Ahora bien, para terminar, la producción extensiva de la carne, de la ganadería, dejó de ser negocio. Hoy en día la producción debe ser intensiva. Y en segundo lugar, aparte del ganado vacuno, hay otras formas, otras especies, ovejas, cerdos, que son negocios rentables o no. O solamente claro, va a ser, el eje central va a ser la carne vacuna. No, claro, Carlos, la producción, lo que se dio como se da en todos los procesos del desarrollo de una nación es que
la producción ha necesitado que sea tecnificada. No se trata de extensiva o intensiva, se trata de hacer una producción que puede ser bien a campo o puede ser más intensificada con confinamiento, pero con criterios empresariales. Lo que probablemente ya no es factible es tener la estancia tradicional, con la que vos justamente te gusta, con todas las tradiciones propiamente, que se pueden mantener, sin lugar a dudas, pero hoy hay que ser eficiente, no hay lugar para romanticismo y todas estas cosas, si queremos hacerla, si queremos sostener la tercera pata, que es que sea económicamente rentable. Pero Carlos, que no te quepa duda, el sector pecuario es un sector muy importante para el país. Imagínate, ¿cuánto exporta al año? 1.500 millones. No, 2.000, más de 2.000 millones de dólares exporta la cadena de valor de la carne, con carnes, menudencias, subproductos comestibles, no comestibles, ¿verdad? Pero tiene una importancia muy destacable. Bueno, estuvimos con Mario Valmey y realmente, Mario, te felicito no solamente por tu solvencia intelectual y tu conocimiento del tema, son muy respetados en el área, sino también por lo que han hecho todos los ganaderos. A mí me encantaría, es el tema de la inclusión social. Carlos, te agradezco mucho. Yo soy nada más que un vocero. Acá hay un grupo de visionarios ganaderos que visualizaron hace 30 años la posibilidad de que lleguemos como estamos hoy, y son ellos los que abrieron. Le mandás saludo a Antonio Solhansen, que es mi amigo. Le voy a mandar, sin problema. Enseguida volvemos con Jorge Querey. Bueno, estamos con Jorge Querey, es un amigo de la juventud cuando combatíamos, yo siempre digo, tirábamos algodones contra el gobierno del general Alfredo Stroessner, la dictadura de aquella época, pero éramos, digamos, él era un líder juvenil, yo era un seguidor de él, y un placer de verte. Aparte, se desempeñó como senador de una manera magistral, excelente, transparente, una honradez increíble y una gran solidez intelectual. También son dos cosas que creo que no adornan, sino que constituyen la personalidad del amigo Jorge Querey. Se habrán dado cuenta que le tengo un gran cariño y admiración. Jorge, ¿cómo te va? Hola Carlos, un gusto estar aquí, gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Bueno, ¿cómo está Fernando Lugo en primer lugar? Porque fuiste su médico. Sí, no, sigo siendo su médico. ¿Siendo médico? Sí, sigo siendo. ¿Cómo está Fernando? Bien. Hoy compartía con algunos amigos de otros medios de comunicación el hecho de que hace 2 o 3 días estuvo en casa, estuvimos comiendo asado con unos amigos. Él camina, sí, usa un bastón, como digo, se alimenta solo, no tiene ningún tipo de sondas o de, vamos a decir, de suplementos, vamos a decir, de otro tipo. Y bueno, por lo demás entiende perfectamente, pero como digo, tiene una limitación en la expresión. Es decir, las respuestas o las preguntas que... Un golpe neurológico ya le de alguna manera... o sea, yo creo que hay que poner en la balanza, ¿verdad? O sea, un señor de 70 y algo de años que hace un evento cerebrovascular increíble que a cualquier edad incluso es fatal. Claro. Aún así, él tuvo un nivel de recuperación muy importante, tanto en lo familiar, en lo social, etcétera. Sí, en lo político, yo creo que como médico no tengo que opinar sobre eso. Él sabrá sus tiempos, él sabrá sus opiniones, etcétera. Sí creo que ya es un poco más difícil, vamos a decir, que se reincorpore a la política desde mi punto de vista. Será un referente en todo caso. Es así. Bueno, decime, Jorge, hiciste un gran trabajo, una pregunta personal. Fuiste un hombre muy comprometido con tu trabajo parlamentario. Creo que si medimos centímetro cuadrado, habrá sido uno de los parlamentarios que más participaba en el debate público. ¿Qué se siente cuando uno vuelve a la casa, la carga? Yo tengo una experiencia personal, pero la tuya, ¿cómo fue? Y la verdad que inicialmente fue un poco más complejo, ¿verdad? Porque del hábito a estar en el día a día de la discusión, la política, estar en los medios de comunicación, estar en las redes con todo lo que significa hoy las redes, mucha presión el tema de las redes. Pasar un poco a un ámbito donde uno mismo toma la decisión de tener más prudencia, de tener más cuidado, porque no está en el contexto en el cual uno puede, vamos a decir,
tener todas las cartas en la mano para hacer una batalla con ánimos de triunfar en esa batalla. Yo lo que más un poco rápidamente la cuestión médica me absorbió, o sea, yo tengo, vos sabés eso, ¿verdad? Porque tu familia también está muy vinculada a la medicina. No, mi hermano, mi familia. Entonces, o sea, a mí la cuestión médica rápidamente me absorbió y bueno, hoy estoy con muchos pacientes, estamos con muchos problemas de salud que desde el punto de vista de la medicina crítica, la parte respiratoria, etcétera, estamos trabajando intensamente. Decime, Jorge, vos asignás una importancia al hecho del entendimiento entre Lugo y Lula para la cristalización de aquel acuerdo del 2009. ¿Crees que fue importante? Yo creo que hay, en primer lugar considero sí, es o fue muy importante, ¿verdad? Porque convengamos algo, vos conocés muy bien el equipo negociador de Lula en aquel entonces, tenés profesionales. Amorim, que es un tipo de carrera, un tipo de carrera, el tipo de la línea dura, entre comillas, de la política global de Brasil. La política global, vos sabés que se juega a 50 años, no se juega a mañana o a ayer. Y hoy sigue siendo muy importante. Hoy sigue siendo importante el tipo. Entonces, en primer lugar, creo que sí es importante. Indudablemente, en la comunidad de intereses y de decir la política, un poco vamos a enfocarlos desde el punto de vista de sacarle a la gente del hambre, de que las medidas que tomemos sean positivas. Si coincidimos en esas cosas, ya hay una empatía natural que facilita la construcción de acuerdos. O sea, entonces ¿te parece que un Santi Peña muy tirado en la esquina de la derecha no provoca la empatía de Lula, que tiene una política exterior totalmente diferente? No, es un factor. Porque, digamos, Lugo estaba más acorde con el no liderazgo, sino la posición ideológica de aquella época. Claro, pero, a ver, por un lado creo que es un elemento, pero no es el único elemento. ¿Qué otro elemento hay? Yo creo que es la racionalidad de la construcción de la propuesta. Yo te decía fuera de cámaras previamente, te hacía la siguiente pregunta. Yo hoy como vamos a decir, como un protagonista ciudadano, externo, yo te hice la siguiente pregunta. ¿Cuál es el relato del presidente Peña sobre este tema de Itaipú? Tomamos distancia en relación al tema de la embajada en Israel, tomamos distancia con respecto al tema de la guerra ahí de Israel-Palestina, ¿verdad? Tomamos distancia del tema de BRICS, es decir, una serie de distanciamientos, pero convengamos algo, y yo soy testigo de eso y puedo dar fe de eso. El presidente Lula tiene muy buen feeling con Peña, ¿eh? Él tiene muy buen feeling, o sea, tiene un lenguaje en el cual Peña es, vamos a decir, es interlocutor en ese sentido. Lo que yo creo que no está ocurriendo es que no hay un relato por parte del gobierno, no hay una propuesta. Una propuesta paraguaya. Es así. No tenemos una iniciativa paraguaya. Te doy un ejemplo. Lo decíamos también aquí con tu primo hace un rato, ¿verdad? Fíjate lo siguiente, en toda negociación, o sea, nosotros podemos querernos mucho y eso facilita una negociación, pero lo que se negocia es lo que se pone sobre la mesa. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿qué ponemos nosotros sobre la mesa frente al poderoso Brasil? Yo desconozco que Peña tenga una propuesta de una cuestión. Tampoco la tenía Mario Abdo. Tampoco lo tenía Mario Abdo. Yo te doy un ejemplo. Y eso lo conversé con Lula cuando lo visitó al Lugo. Yo estuve con Lula largo rato, tuvimos una conversación y con el embajador de Brasil también. Te doy un ejemplo. 85% de las armas de grueso calibre de contrabando al Brasil de todas las organizaciones criminales pasa por Paraguay. 50% de las armas livianas que pasan por Paraguay para llegar a Brasil. Pero el presidente Peña, hay que reconocerlo, tomó medidas, completamente. Tomó medidas en contra de eso y se dieron golpes a las gavillas criminales. Después en todo caso encaro eso, porque si no pierdo el hilo de lo que te quiero decir. Lo segundo es el tema, ¿verdad? El tema de las drogas.
No estoy hablando del tema del combate a las drogas, porque combate a las drogas en discurso, todos los países, todos los gobiernos, los Estados Unidos, las potencias la han hecho y muchas veces han sido cómplices de crecimiento del negocio de la droga, ¿verdad? Ahora bien, es decir, estos ejemplos te pongo para decir, o si no, el último ejemplo de hace muchos años, Brasil tiene un problema en el sentido de energía renovable necesaria para su crecimiento y vos sabés que hay un estudio de una consultora italiana hace muchos años donde ellos fijaron una estrategia en común y 55 proyectos que pudieran ser impulsados en términos energéticos. Ellos tienen problemas porque Lula tiene una posición muy clara con respecto a energías renovables. Entonces, es decir, la pregunta es, ¿cuáles son los puntos de negociación que hoy ponemos nosotros sobre la mesa? Que nuestro presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, que hoy pone sobre la mesa. Yo por lo menos no lo conozco. Me gustaría conocerlo y me gustaría que la opinión pública, ¿te parece mejor a vos, que sos un hombre conocedor de la política, tener una diplomacia del secretismo, de paños fríos, de no hablar, de no salir a los medios a decir, esta es la posición paraguaya, como aprovechar el foro de Kuwait, o sea, porque yo me acuerdo de una época de Lugo, había una actitud reivindicativa paraguaya, y Lula era un hombre receptor de las reivindicaciones paraguayas, y entendía que había que Paraguay haga eso. ¿Por qué hoy no se hace eso? ¿O vos crees que es lo correcto? No. El secretismo. A ver, convengamos algo, me parece, a ver, una opinión, voy a tentar una opinión. A mí me parece que cuando alguien chico se sienta a negociar con alguien grande, es generarle el contexto en el cual la presión sea suficiente para que sus reivindicaciones sean satisfechas. El secretismo va siempre en contra del más chico. El secretismo va siempre en contra del más chico. Y no solamente eso, promueve la corrupción. ¿Por qué? Porque en la medida en que maneja unas pocas personas que no tienen contralores, vamos a decir, de los niveles de negociación que se puedan dar, la corrupción es un elemento que ahí va a estar presente. Vamos a ir tipo. ¿Qué pasó con la izquierda? Hoy hay una sola parlamentaria izquierda, Esperanza Martínez. De 7 u 8 que tenía, se quedó con una. O sea, ¿qué pasó con toda la izquierda, digamos? Esa primavera que tuvo la izquierda, que yo creo que es importante que un sector de la sociedad paraguaya tenga una representación para corregir las asimetrías sociales o los abusos que se puedan cometer. ¿Qué pasó con la izquierda? ¿Era Lugo solamente la izquierda? Bueno, en primer lugar creo que hubo una maquinaria que funcionó en este proceso electoral que pasamos, donde creo que hay muchas cosas sin explicar, hay muchas cosas complejas. No estoy diciendo que sea lo suficiente como para anular unas elecciones o lo que sea, no tengo el dimensionamiento de aquello, pero de que hubo brujas interviniéndole, existieron esas brujas. ¿Vos decís? Yo creo que sí. Pero no se presentaron. Paraguayos, Cuba tenían algún despelote, pero no hubo pruebas contundentes, pruebas. Yo te digo con toda franqueza, yo de lo que no dudo es de la legitimidad de Santiago Peña. Yo te digo una cosa, yo tengo lo que no tengo dudas es que el Partido Colorado volvió a ganar, sí. Y lo ganó. Es más, vos lo decías, recordarás en algunas conversaciones privadas que me adelantabas un poco. Que iba a ganar el Partido Colorado, te decía yo. Sí, o sea, me lo decías. Decía que iba a ganar grande, te decía. Me lo decías, por eso. Ahora, yo creo de que para una fuerza política que crece, es absolutamente necesario voto a voto, espacio por espacio, etcétera. Y la sumatoria de maniobras que puedan hacerse en el campo electoral daña significativamente a las fuerzas en crecimiento. Eso en primer lugar. Ahora bien, eso no quita mi posición crítica. Y yo creo que esto marcó el cierre de toda una etapa del progresismo paraguayo. El progresismo paraguayo alcanza unos niveles importantes con el liderazgo potente de Fernando Lugo, sin tener la potencia estructurada y organizativa. Y no solamente eso, incluso no había una
vamos a decir, había unas líneas de intervención, de satisfacción de los sectores más pobres, de los sectores más que con menos atención por parte del Estado paraguayo, etcétera. Pero eso se llevó Cuba. Pero convengamos eso. Pero ¿cómo se explica? Esas son cosas, yo te vuelvo a repetir. Para mí, las denuncias que hizo Paraguayo-Cuba fueron todas, ninguna fue contundente, seria. O sea, y la que hizo después Efraín se le suma a Paraguayo-Cuba. Para mí era justificar la derrota. Para mí Peña ganó con un porcentaje dentro del Partido Colorado, pero ¿cómo se explica que en ese espectro la izquierda, con un discurso social, con dos figuras muy importantes, Euclides y vos, saquen el 1% y Paraguayo-Cuba el 22, 23%? No, eso tiene otra explicación. O sea, a mí me parece que el cierre del proceso es una cosa. Es decir, el progresismo ahora, cada uno, la gente que conoce internamente el Frente Guazú sabe de que en realidad nunca fue una estructura unitaria, ¿verdad? El Frente Guazú fue efectivamente un frente, es decir, fueron varios partidos y movimientos pequeños agrupados, vamos a decir, detrás de la potencia del liderazgo de Fernando Lugo, que cierra un ciclo que en este momento requiere de replantearse y de representarse ante la ciudadanía con un nuevo relato, con un relato modernista, con una visión diferente, moderna, de progreso, con nuestra ideología que nos deje en claro quiénes son los malos de las películas para el desarrollo y la justicia social en Paraguay, pero que nuestra ideología no sea un ancla, vamos a decir, con respecto a una visión de futuro. Y termino lo otro. Lo otro es que el tema, a mí me parece que la potencia de Paraguayo-Cuba tiene otros elementos. De hecho, la mayoría de nuestra gente del Frente Guazú, que tuvimos la fuga, votaron por Paraguayo-Cuba, no votaron por Efraín Alegre, votaron por Paraguayo-Cuba. Porque hay una serie de elementos. Y hoy yo creo que hay una cuestión contundente, Carlos. Reivindico la democracia, como dijiste hace rato. Reivindico la institucionalidad republicana, pero te voy a decir una cosa. Ambas fracasaron para nuestra gente. Hoy esos dos pilares de conseguir un país desarrollado, moderno, que satisfaga las necesidades de sus ciudadanos, hoy ha fracasado y es un fracaso. Entonces, ¿qué es lo que viene? Vienen las salidas heterodoxas, le llamo yo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si yo trabajé aquí con el diputado, con otra gente, trabajamos en investigaciones donde fueron de bastante contundencia, te voy a decir, donde la justicia, no estoy diciendo que eso le declare culpable o no a X persona que se haya relevado, no se ha llevado adelante la investigación. Entonces, si la justicia, el Ministerio Público, hoy el Poder Legislativo está hegemonizado por lo que yo creo que en realidad son pandillas políticas. Son pandillas políticas. Si queremos transformar este país, tenemos que volver. Y yo en lo personal vuelvo a una historia personal vieja. Vieja, pero tiene vigencia más que nunca, Carlos. Yo vengo de una militancia católica, del movimiento universitario católico y de la Legión de María. Eso me une a la política. Padre Lalo Alborno, etcétera, etcétera. ¿Sabes a partir de qué? No es posible construir la paz y la felicidad de un país cuando tenés un vecino que se muere de hambre. Políticos que no le quieren al pueblo. O sea, la norma bíblica, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La clase política es indiferente a eso. Tenemos una política que no es capaz de abrazar, de entender que hay necesidades sociales, de que hay hambre, que no hay trabajo, de que no hay educación, de que tenemos la peor educación de América, que somos los aplazados en todo, o sea, en lo social estoy hablando yo, en lo social. O sea, ¿te parece que la clase política un poco está forjada en ese parámetro, en ese molde? Yo creo que una cosa es la libertad del individuo, que la reivindico, la libertad del individuo. Otra cosa es el libertinaje
de permitirme hacer cualquier cosa con tal de acumular riquezas en términos personales. Eso no es aceptable. Y si no, pregúntenle a los estancieros que viven en zonas críticas del norte de la región oriental y algunos de la región occidental o Chaco, donde incluso no tienen ninguna posibilidad de hablar de las avionetas que descienden en sus tierras. Estas denuncias que están surgiendo a diario, que incluye a políticos de muchos sectores que denuncian nepotismo, digamos que no se respete la meritocracia para el acceso a la función pública, ¿te parece que ejerce como una suerte de factor que deslegitima la totalidad del sistema político? Yo creo que sí. Yo creo que hay una deslegitimación del sistema político y ahí hay una cuestión. Yo creo que vos y yo podemos asumir nuestras ideologías diferenciadas, pero yo puedo llegar a acuerdos contigo, porque no tengo dudas con respecto a que vos y yo podemos hablar con respecto a las tierras, al hato ganadero, a los nuevos mercados, a la cuestión impositiva y a la inclusión social. Podemos hablar, podemos ponernos de acuerdo. Tienen que haber contratos sociales. Esto no es liberalismo, esto es el pensamiento liberal de la Revolución Francesa. Tiene que haber un contrato social. Cuando cae Stroessner, cae porque no solo porque la milicia se moviliza, no solo porque había movilizaciones sociales progresivas, etcétera, sino porque existía un consenso de la gente de que lo malo que ocurría en el país se debía a ese gobierno. Necesitábamos una nueva figura. Hoy necesitamos esa revolución. No tenemos que ir, pero te doy 10 cortito. 30 segundos. ¿Hay esperanza para la oposición en el 2028? Sí, creo que sí hay esperanza. Creo que hay esperanza porque, a ver, si bien es cierto, con todo el respeto que me merecen muchos amigos colorados y liberales, pero creo que existe un número limitado de personas que son capaces de mirar más allá, de mirar a lo lejos, de tener posiciones de Estado y de ser capaces de desarrollar acuerdos, así como en el progresismo. Estuvimos con Jorge Querey, va a ser invitado asiduo, lo vamos a contratar acá para el programa. Una noche más, como diría mi querido amigo Humberto Ruiz.